hermanos. Dios les bendiga. Hermanos y amigos, es un placer, siempre será de sumo gozo compartir la palabra con ustedes. Vamos a orar para que sea el Señor ministrándonos conforme la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, Dios mío, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Estamos en esta mañana reunidos aquí con el fin de alabarte, glorificarte, darte las gracias, Dios mío, por todas tus bondades y tus misericordias, no solo para con nosotros, sino para con todos los seres que nosotros amamos y queremos, porque nos has protegido grandemente y nos has bendecido grandemente. También con el fin de recibir de ese alimento espiritual que tanta falta nos hace, Señor. Por eso te pedimos en esta mañana que nos dé sabiduría y entendimiento para recibir ese alimento y ponerlo en práctica en nuestra vida. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Dios mío, por cada persona que está en este lugar. Gracias, Señor, por el privilegio que nos permite de estar en este lugar. Es una bendición cada vez que nos podemos reunir en tu nombre, Dios mío, porque aquí es donde tú envías tu bendición. Gracias, Señor, y tu unción. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en Santiago. Vamos a hacerlo en Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del verso 12 al verso 18. Santiago, capítulo 1, del verso 12 al 18. Voy a leer en favor de todos. Dice así: soportando las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ya ha resistido la prueba, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén, gloria a Dios. Hermanos, en esta mañana pues el tema es pruebas y tentaciones. Últimamente eso es lo que vemos y lo que tenemos, pruebas y tentaciones. Y ahora como está el mundo, pues las tentaciones están a la orden del día y las pruebas pues ni se diga, ¿no? Entonces vamos a meditar un poquito en esto que nos enseña Santiago en esta carta. La carta de Santiago fue escrita al pueblo de Dios, dice el verso 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces fue escrita para el pueblo de Dios. Las pruebas y las tentaciones son similares y podemos decir casi que sinónimas.
pero tienen una connotación distinta. Son distintas en verdad. ¿Por qué? Porque las pruebas son externas, son ese diario, esas cosas que nos suceden a diario, esos momentos por los que pasamos a diario o en algunas ocasiones, esas dificultades que pasamos en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestro trabajo, lo que nos acontece en el diario vivir, lo que nos acontece en la salud, en el área económica. Bueno, todo eso son pruebas y son externas y Dios las permite y están ahí, incluso a veces Dios las coloca para probarnos. Y bueno, esas son pruebas. Pero las tentaciones son internas. Esas son de nuestro corazón que salen. Entonces, hay una gran diferencia. Las pruebas son las dificultades que pasamos. Y uno ve en el verso 2 del capítulo 1, yo quiero que tengamos la Biblia abierta para que estemos activos. Dice en el verso 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Usted qué piensa de eso? Difícil, ¿cierto? Pero eso es lo que nos enseña aquí Santiago, nos enseña la palabra de Dios. No solo aquí, en otros pasajes, pero en este caso Santiago lo está diciendo. Tened por sumo gozo. Y sí, hermanos, debemos tenerlo por sumo gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de las pruebas crecemos, nos fortalecemos. Cuando pasamos por una prueba, cuando ya la hemos logrado pasar, somos más fuertes, estamos más fortalecidos, hemos crecido más, hemos tenido el privilegio de presenciar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dice, y otra cosa, hermanos, no sé ustedes, pero yo lo he experimentado. Hermanos, cuando nosotros pasamos por pruebas, vivimos momentos especiales con Dios. Especiales con Dios. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios y podemos sentir que Él está ahí a nuestro lado. Cuando nos aferramos a Él y cuando pues no dejamos que el gozo se nos pierda. Porque es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en el gozo del Señor es que nosotros nos fortalecemos. Lo dice la palabra. Entonces, en medio de las pruebas, podemos tener momentos muy especiales con Dios. Y yo sé que ustedes los han tenido. Y yo sé porque todos hemos pasado por pruebas casi siempre. O si no, alguna vez. Y hemos tenido que ir a la presencia de Dios. Y hemos sentido la ayuda de Dios. Y hemos sentido su presencia. Porque cuando llegamos en oración con el corazón dispuesto, abierto a recibir de Dios, sentimos su presencia. Casi que la podemos palpar. Entonces, hermanos, no dejemos que el gozo se nos pierda. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Hermanos, en medio de la crisis, Dios prueba nuestra vida, prueba nuestro corazón. Entonces, hermanos, debemos afrontar las pruebas como verdaderos hijos de Dios.
como pueblo de Dios que somos. Mire que para nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nos es más fácil las cosas que para el que no las tiene. Entonces nosotros somos un pueblo realmente bendecidos. Es un privilegio que el Señor nos da. Es un privilegio que Dios en su infinita voluntad quiso regalarnos. Entonces, hermanos, las pruebas son grandes bendiciones. El gozo del Señor realmente consiste en la confianza plena que tenemos en Dios y de que Dios está con nosotros. Ese es el verdadero gozo, saber que no estamos solos, estén las personas que amamos a nuestro lado o no. Dios siempre, siempre tendrá cuidado de nosotros, siempre estará con nosotros y siempre habrá alguien al que Él utilizará para bendecirnos. Enviará, como se dice, ángeles, decimos, ¿no? Pero esos ángeles somos cada uno de nosotros, amén. Que no se nos olvide, porque eso es bueno también que lo recordemos, que somos los instrumentos de Dios, amén. Bueno, hermanos, todas estas cosas maravillosas son las pruebas. ¿Usted había pensado que las pruebas eran maravillosas? Son maravillosas porque ministran nuestra vida y fortalecen nuestra fe y nos llevan adelante. Entonces, hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Bueno, todos somos probados. Yo quiero, y no debemos preocuparnos, porque a veces dice uno, uy, Dios mío, a mí, y eso, ¿por qué yo? Pero mire lo que dice, no debemos sorprendernos, mire lo que dice Primera de Pedro 4, 12, 13, creo que es que… bueno, el que esté ahí, lean, hermanos. Está diciendo aquí el apóstol Pedro. Santiago nos ha dicho que nos gocemos, que tengamos por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Aquí Pedro, el apóstol Pedro está diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Entonces, si Cristo tuvo pruebas, si Cristo tuvo dificultades, nosotros, ¿por qué no? Porque es que a veces nosotros, como que, ¿por qué a mí? Como, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, si a Cristo tuvo todas estas dificultades, nosotros, ¿por qué no? Lo está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y Santiago pues les recuerda al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, las tentaciones. Vamos a leer el verso 12, donde empezamos a leer hoy. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, o sea, feliz, el varón que soporta la tentación. Porque es que, aunque la tentación es distinta, es similar. Cuando la tentación sale de nuestro interior, pero cuando nosotros logramos resistir esa tentación, es una prueba superada. Es una prueba superada. Cuando resistimos la tentación, es una prueba que hemos superado. Y dice que soporta la tentación porque cuando ya ha resistido la prueba recibirá la corona de vida, la que Dios ha prometido a los que le aman. Hay un galardón, hay un galardón.
cuando sabemos resistir las pruebas. Todos tenemos, cuando resistimos la tentación, todos tenemos tentaciones, todos tenemos debilidades, todos alguna vez hemos pensado en hacer algo que no debemos hacer. Y sin embargo, cuando logramos resistir estas cosas como hijos de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros y nos redarguye y nos muestra que lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo no lo debemos hacer, entonces cuando logramos resistir la tentación, bueno, tenemos la prueba superada y tenemos un galardón, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona de vida, esa corona no es de oro, ni de plata, ni de perlas preciosas. Es mucho más valiosa. Es la corona de vida, hermanos, que Dios nos ha prometido. Amén. Dele gloria a Dios. Sí, está bien, porque ese es el Dios nuestro, que nos ama, hermano, que nos ama a pesar de todo. Y nos premia como si de veras mereciéramos tener un premio cuando es de nuestra propia concupiscencia que salen las cosas, pero Dios nos conoce, nos ama y sabe que somos polvo y lo que nos cuestan las cosas. Dios es maravilloso, no hay nadie que nos ame más que nuestro Dios. Dice el 13, cuando es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios. Oye, nosotros somos a veces como descarados, ¿cierto? Porque sale de nosotros la maldad y a veces queremos decir que es Dios el que puso esa tentación en nuestra vida, el que nos puso en esta situación. Pero Santiago aquí nos habla del carácter de Dios. Un Dios santo, 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 hermanos. No puede ser tentado por el mal, ni puede andar poniendo cosas malas. Él no hace eso. Él no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por el mal. Un Dios bueno, santo, 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 no hace eso. Pero nosotros, como somos dados y mandados a hacer, queremos siempre las cosas malas, echarle la culpa a alguien. Oiga, y somos tan descarados que a veces culpamos a Dios de ponernos en esa situación. Pero el apóstol aquí le está recordando al pueblo de Dios que hay que examinarse es el interior. Ahorita estamos hablando de la tentación. Entonces sí estamos viendo la diferencia entre la prueba y la tentación. Las pruebas son exteriores, que Dios las pone, que Dios nos permite. Y la tentación sale de nuestro corazón, de nuestra propia concupiscencia. Y después buscamos algún culpable. Y somos nosotros mismos, es de nuestro propio interior que salen las tentaciones. Y el apóstol, Santiago, no era apóstol, Santiago. Santiago era medio hermano del Señor Jesús. Digo medio hermano porque era hijo de María. En algunas versiones bíblicas dice Jacobo. Pero bueno, Santiago estaba aquí diciéndole al pueblo de Dios que tomaran conciencia de eso, que tomemos conciencia de esas cosas, porque es que nosotros, Dios mío, y parece que el pueblo de ese entonces no era diferente al pueblo de hoy en día, nosotros no somos diferentes, entonces esta palabra es vigente, porque la palabra de Dios no pasa, es permanente, es para siempre. Amén, hermano. Esta palabra está escrita para nosotros también en este día. Y sigue diciendo el 14, sino que cada uno es tentado, lo que estábamos hablando, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido.
O sea que eso de las tentaciones no es que nosotros somos tentados así y caímos de inmediato. No, la tentación tiene un proceso. Somos atraídos, somos seducidos y bueno, eso tiene un proceso. Y eso sale de nuestro corazón, de las debilidades que tenemos en nuestro corazón. Sabemos que la concupiscencia son deseos malos desmedidos que salen de nuestro corazón, ya sea por los placeres, por las riquezas, por diferentes cosas. Pero la concupiscencia son deseos desmedidos por las cosas que nos llevan hacia el mal. Porque es que nosotros sabemos, hermanos queridos, que nuestra carne, que nuestros enemigos son Satanás, el tentador, como dice la palabra ya en Mateo cuando fue a tentar al Señor Jesús, el tentador, el mundo y nuestra carne. Y créanme que la que más tira es nuestra carne. Y eso no nos pasa a nosotros solamente. Y yo quiero que miremos en Romanos, se me cayó. En Romanos 7, y vamos a leer del 18 al 24. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? A ver si a nosotros nos pasa lo que le pasaba a él. Dice, yo no sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oye, hermanos, ¿será que a nosotros nos acontece esto? Amén, ¿cierto? Amén, porque a veces queremos hacer las cosas bien, pero esta carne como que, y ahí nosotros nos dejamos atraer y seducir. Entonces, ojo, hermanos, tengamos cuidado. Y esto nos pasa a todos. Si les pasaba al apóstol, cuanto más a nosotros. Entonces, hermanos, tenemos pruebas, tenemos tentaciones, pero tenemos al Dios Todopoderoso y tenemos el Espíritu Santo que nos ayudan en esas debilidades y en esas tentaciones. Nos ayudan a salir victoriosos, porque Él no las coloca, pero sí nos ayuda a que podamos salir de ellas. Dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Vea la diferencia, ¿no? Dice el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero aquí ya la cosa cambia. La paga del pecado es muerte, nos lo dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque es que en Cristo Jesús tenemos vida
vida y por voluntad de Dios, no porque seamos santicos, es por la pura misericordia de Dios. Dice, entonces, cuando el pecado es consumado, da a luz muerte, lo contrario de lo que es obedecer a Dios. Entonces, hermanos, vemos que las cosas que nos llevan, las cosas del pecado nos conduce a un destino pues fatal. No solo en la otra vida, sino en esta vida. Ustedes se han dado cuenta que los que eligen el mal por lo regular reciben su castigo, porque es que Dios nos perdona, pero no da por inocente al culpable. Siempre llevamos la consecuencia de las cosas que hacemos. Dice, amados, hermanos míos, no erréis. No erremos, no nos equivoquemos, hermanos. Los que fallamos somos nosotros, no Dios. Los infieles somos nosotros, no Dios. El pecado sale de nosotros, no viene de Dios. Es de nuestro corazón que salen esas cosas. Es de nuestro interior que salen las tentaciones. Que cuando las logramos superar se convierten en pruebas superadas cuando resistimos esa tentación. Y de ahí que somos bienaventurados cuando logramos pasar esas pruebas, esas tentaciones, que entonces se convierten en pruebas superadas. Y eso era lo que Santiago le estaba diciendo al pueblo de Dios en aquel entonces, y está aquí plasmado en la palabra de Dios para nosotros en estos días. Nosotros, por la gracia de Cristo y por el Espíritu Santo que está en nosotros, podemos vencer esas tentaciones. ¿No están muy convencidos, hermanos? Sí, por la gracia de Cristo y por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por nuestras propias fuerzas, difícilmente. Por eso es que el mundo que está afuera y no conoce de Dios, pues más fácilmente cae. Si nosotros que tenemos toda esta bendición que Dios nos ha dado, a veces caemos porque fallamos, cuanto más el que no tiene el Espíritu de Dios. Porque acuérdese que cuando venimos a Cristo es que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, está hablando otra vez de Dios. Aquí Santiago está hablando otra vez de Dios. Y está diciendo que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, del Creador del universo, del que hizo todo lo que existe. De allá descienden todas esas cosas, hermanos. Y esto sí merece un aplauso. Aplauda, hermano, porque es que lo que usted tiene, los dones que usted tiene, los talentos que usted tiene, lo que usted puede hacer es porque Dios se lo ha dado. Amén. Y por eso es que digo yo, y decimos todos, nada de lo que tenemos nos corresponde a nosotros mismos, nos los ha dado Dios, y por eso es que ese Dios merece ese aplauso que ustedes le han dado, gloria a Dios, porque nos ha amado, nos sigue amando, no cambia. Dice aquí que
que Él es el Padre de las luces, el Creador del universo, en otras palabras, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oye, hermanos, nosotros cambiamos y así según nos tratan, así somos. Y a veces en las dificultades como que el amor se nos pierde. Cuando vemos algún defecto en la persona que amamos, ya como que nos desinteresamos. Pero resulta que el Dios del cielo te ama, te ama, te ama como eres. Y no cambia, no cambia. Lo escogió a usted para ser su hijo y a pesar de lo que usted hace, te sigue amando. Y por eso es que cuando fallamos, vamos, pedimos perdón y Él nos perdona y nos levanta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Vale la pena servirle al Señor. ¿Cuántas cosas hacemos en el mundo? ¿Cuánta vida gastamos en las cosas del mundo que no nos dejan nada bueno? Pero cuando venimos a servirle al Dios del cielo, tenemos muchas bendiciones, no solo terrenales, sino atesoramos cosas celestiales, hermano. No pierda el gozo del Señor por ningún motivo, por ninguna circunstancia. No se deje arrastrar por las cosas de este mundo, por la carne o por el enemigo, porque el enemigo también él hace su trabajito, la palabra lo dice y así es. Vemos cómo corrió a acusar a Job, ¿no? Entonces, no debemos descuidarnos, queridos hermanos. Este es un Dios realmente precioso, el Dios que servimos, hermanos. Dios es inmensamente grande, inmensamente, y tiene cuidado de nosotros que somos tan chiquiticos, que ante la grandeza de Dios no alcanzamos a hacer un punto en el espacio. Y sin embargo nos ama, y nos ama tanto. Y lo vemos cuando cuida de nosotros, cuando cuida de nuestros hijos, cuando cuida de nuestra mamá, de nuestros hermanos, de los seres que amamos, cuando vemos que la gloria de Dios se manifiesta alrededor nuestro, en las personas. A veces vemos milagros gloriosos, inmerecidos en nuestra vida. Y cuando pasamos alguna dificultad nos entristecemos. Pero no debemos dejar de perder el gozo. A todos nos pasa, a mí me ha pasado muchas veces. Yo me entristezco a veces por la situación, la nueva situación que estoy viviendo ya hace más de un año, porque hay un antes y un después. Y sin embargo, en esta situación he entendido y he visto lo maravilloso que es Dios conmigo y de cómo me cuida. Y yo sé que Él los cuida a todos a ustedes, porque Él nos ama a todos por igual, y a todos nos bendice. Y esta palabra y las promesas que hay en esta palabra de Dios es para todos nosotros. Él no hace acepción de personas. Qué lindo es nuestro Dios. Vale la pena seguir al Señor, vale la pena servirle al Señor y seguirle. Verso 18. Dice, Él de su voluntad, póngale cuidado, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Yo quiero que leamos Efesios 1, del 3 al 7, si lo tienen ahí, que creo que sí lo tienen porque como que lo pasé. Lo lean. Léanlo, hermanos, sin temor, en coro.
Amén. Y nos adoptó y nos hizo hijos suyos. Por la voluntad de Él, no porque nosotros lo mereciéramos o fuéramos lo más bueno, fue por su voluntad. Y nos hizo adoptados hijos suyos. Yo quiero ver un aplauso de los hijos de Dios en esta mañana. Apláudale, si te sientes hijo de Dios, si Dios te ha consentido, apláudale con el corazón, porque Él se lo merece todo, todo, hermanos, todo. Somos hijos de Dios por su voluntad. Nos hizo renacer por la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra? El Evangelio, hermanos. El Evangelio. Y Dios ya lo había hablado desde antes. Dios ya desde antes lo había hablado. No sé si, sí no está ahí porque no está. Yo sé que no lo pasé. Ezequiel 36:25, pero como ustedes son muy estudiosos de la palabra, hay alguno que inmediatamente puede hacer el favor de leerme este versículo, de que leamos este versículo en esta mañana. Ezequiel 36:25, Ezequiel 36:25. Esto porque es un texto que nos trae del Antiguo Testamento, que nos trae a este momento glorioso. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál es la agua? La palabra. Por nosotros estamos limpios por la palabra de Dios. Fue por su palabra, por su evangelio, y Él nos hizo renacer de su voluntad. No fue que nosotros por nuestra propia voluntad nos pareció y vinimos y no, fue que Dios nos llamó. Un día alguien nos habló y la palabra caló en nuestra vida. Hermanos, hoy en día no hay un solo ser que no pueda decir que no ha escuchado la palabra de Dios, porque está en todas partes, se predica por todas partes, se enseña, pero la palabra, cuando Dios nos llama, cala en nuestro corazón, nos hace sentir, el Espíritu Santo nos hace sentir que somos pecadores y que necesitamos venir a los pies del Señor. Y esa palabra un día caló en nuestras vidas porque el Señor nos llamó, porque el Señor te escogió, hermano. Usted está aquí porque el Señor te escogió. No fue porque, sí, a ti te pareció, no. Fue que el Señor te llamó, si no la palabra no cala en tu vida. Sí, porque Él cayó en buena tierra, como dice la hermana, y caló en tu vida. Y el Señor ya tenía preparada esa tierra. El Señor ya te había escogido. Porque dice que fue por su voluntad, por la palabra del Evangelio. Para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, yo quiero que vamos a leer Juan 17:17, que creo que sí está ahí. Pero si no está ahí, ustedes tienen la palabra. Porque, hermanos, cuando estamos, debemos tener la palabra en la mano, porque es para escudriñarla, ¿amén? A veces nos atenemos solo a lo que nos colocan aquí, pero tenemos que estar con la palabra de Dios. Juan 17:17, ¿qué nos dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es en la palabra de Dios que somos santificados, amén. Es por esta palabra, por eso es que debemos estudiar la palabra de Dios, leerla hasta que llegue a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser y nos cambie, porque es por esta palabra que nosotros somos limpiados, somos cambiados, somos transformados. Pero si la escuchamos una vez y no nos interesamos en el estudio de la palabra, pues se va apagando esa bendición. Así como si lavamos las manos una sola vez y no nos las volvemos a lavar, tenemos que estarlas lavándonos, ¿sí? Nosotros nos limpiamos por la palabra de Dios, limpiamos
lo que hay en nuestro corazón. Nos limpiamos de toda esa mugre, de toda esa concupiscencia que hay en nuestro corazón y que nos atrae hacia las cosas que no deben ser. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que aunque tengamos pruebas, que aunque tengamos dificultades, vamos a saber afrontarlas y que Dios está ahí con nosotros. Que aunque tengamos tentaciones, vamos a resistir esas tentaciones. El Señor Jesús fue tentado, pero Él tenía su corazón limpio, tenía su depósito, su interior limpio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, limpiarnos cada día con su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el resultado de todo esto es que somos primicias de sus criaturas. Yo no sé cuántos de ustedes son los primeros que se convirtieron en sus hogares, en sus familias, pero nosotros somos primicias ante Dios. Gloria al Señor. Hermanos, es una bendición gloriosa. La palabra de Dios es algo precioso y vigente para nuestra vida diaria. Y vemos que aquí coinciden Santiago, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, coinciden en que es importante que el gozo del Señor permanezca en nuestra vida, que es importante que nos gocemos en toda circunstancia, que es importante que examinemos nuestro corazón y lo limpiemos con su palabra cada día como pueblo y hijos de Dios que somos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, cada vez que leemos tu palabra entendemos lo grande y maravilloso que eres tú, la forma con que nos has amado, en una forma inmerecida, Dios mío, pero aquí estamos porque así tú lo has querido, aquí estamos delante de ti por tu gran amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por amarnos tanto. No hay palabras para expresar nuestra gratitud, no hay palabras para expresar lo grande y bondadoso que tú has sido con nuestras vidas. Señor, ministranos, enséñanos, ayúdanos, Dios mío, a poner por obra tu palabra. Dios mío, enséñanos a entender que somos instrumentos en tus manos, que somos tus manos, que somos ese cuerpo, Dios mío, que sirve de bendición al que le rodea, que donde nosotros estemos, allí está la bendición tuya, que lo entendamos, Señor, y que no importa el lugar en donde estemos, ahí estás tú y lo tenemos todo, porque somos tus hijos. No importa las circunstancias, saldremos más que vencedores, porque somos tus hijos. No importa lo que el enemigo quiera colocar delante de nosotros, porque saldremos vencedores, porque tú estás con nosotros. Dios mío, que vamos a entender que las cosas que no vienen de ti muchas veces salen de nuestro propio corazón, de nuestra propia maldad. Dios mío, ten de nosotros misericordia y enséñanos a entender tu preciosa palabra, ya ponerla por obra. Dios mío, mira a tu pueblo, míranos a cada uno de nosotros. Todos necesitamos de ti y todos dependemos de ti. Gracias, Señor, gracias, Dios mío, porque hasta aquí nos has ayudado y hasta aquí nos has bendecido y nos seguirá bendiciendo. Gracias, Dios mío, para ti sea la honra y la gloria. Muchas gracias, Señor, por amarnos tanto. Amén y amén.